sea mixto, como se llama. Si está la lactancia materna y tengo que agregarle mamaderas, ya, o leche de inicio, leche de continuación, eso sí tiene que tener un horario en general, ¿ya? Entonces, por eso mismo tengo que tener claro cuántos cc por kilo yo le voy a calcular y cuántas mamaderas me corresponde dar. Por eso ese volumen tengo que dividirlo en la cantidad de mamaderas que voy a hacer. Y ese es el biberón que tengo que preparar. Porque todos los biberones van a ser exactamente iguales. Si son 5, si son 6, si son 7. ¿Ya? Eso tiene que revisar. Pero ahora vamos a ir un poquito más final. El efecto nutricional es un tema bien potente. Yo trataré de resumir para que realmente a ustedes les interesa o tienen que saber en relación a la infancia. Vamos a tratar de reconocer, ¿cierto? Reconocer los componentes del gasto energético del niño y su diferencia en relación con los adultos. Describir los requerimientos nutricionales, tanto en energía, los macronutrientes, micronutrientes del agua, y ojalá calcular la necesidad energética ocupando. Yo les voy a enseñar para la necesidad energética, hay muchas tablas, incluso algunas ecuaciones. Básicamente nosotros nos referimos a una cosa muy básica porque no estamos dedicando a lo que es nutrición, ¿cierto? O especialistas en nutrición, que ahí sí tiene que ir muy fino, sino que vamos a usar más bien la mnemotecnia que me interesa, que es como general de calcular la cantidad de calorías que necesita ese alimento para salir. ¿A qué se refiere con requerimientos nutricionales? ¿Ya? Y ahí se nos hace un poco el sentido lo que le conversaba ayer. ¿Por qué tiene que tomar desayuno? ¿Por qué tiene que tomar 2 lácteos? ¿Por qué tiene que tomar cenar? ¿Qué es el componente que tiene esa comida? Porque necesitan un requerimiento nutricional. Es la cantidad mínima de energía y nutrientes necesarias, mínimas, para mantener las funciones en el organismo. ¿Ya? Y así, lo ideal es tener una óptima salud, crecimiento, como conversamos, que es fundamental la alimentación para el crecimiento y desarrollo, y una adecuada actividad física. Menos, pero igual una niña tiene mucha energía y debería hacer harto ejercicio. Debería tener harta actividad. Hay un tema bien delicado con las horas designadas de educación física en el colegio, tanto de trabajar y así nos llevamos, va y viene. La verdad que hasta el momento no me queda claro cuántas horas reales de educación física tiene en el colegio, porque han ido manejando bastante rápido. Pero lamentablemente la actividad física en la casa tampoco es mucha. ¿Ya? Ahí hay un tema de cómo poder mejorar esta actividad. Los requerimientos nutricionales entonces son individuales, porque va a depender de la edad. Un lactante no hace ejercicio, pero sí tiene una actividad metabólica muy importante, por lo tanto una necesidad importante. Entonces, es bastante individual. El requerimiento nutricional depende también de la actividad física. ¿Ya? Sí, sexo igual, actividad física, edad, ¿ya? Hay distintas etapas de la vida que requieren requerimientos diferentes. Nos vamos a referir a los requerimientos de energía de los macronutrientes que ustedes se acuerdan, proteína, hidratos de carbono, lípidos. Yo no sé si tú haces algo así en adulto en relación a nutrientes o la parte de requerimientos nutricionales, cálculos de requerimientos. Ya, entonces, o algo por ahí que sí, porque es bien importante, por lo menos mi clase es muy importante. O sea, de verdad, si uno quisiera pasar requerimientos nutricionales, no da para una clase. ¿Ya? Pero yo lo quise concentrar en lo que realmente me interesa que ustedes sepan. ¿Ya? Y lo que más bien van a ver. Los micronutrientes, acuérdense, vitaminas, minerales y fibra, uno de los micronutrientes y el agua. Los requerimientos energéticos. Bueno, relación a los requerimientos energéticos es la energía necesaria para lograr un balance energético. ¿Ya? Pérdidas, necesidad, un balance
es un individuo que tiene un tamaño y una composición corporal. ¿Ya? También nosotros trabajamos en la infancia mucho con lo que es la composición corporal. Porque si necesitamos agua en una estructura pequeña, ¿cierto? Que tiene una composición corporal pequeña, el agua es muy importante. Pequeños cambios de volúmenes hacen una gran diferencia. ¿Ya? A diferencia de un adulto, que es diferente. En cambio, el rendimiento según la composición corporal es muy distinto. Y el nivel de actividad física que es. Entonces, ¿qué consideración tenemos que tener con el niño o la niña? Primero, que tiene alto requerimiento energético y que va a depender si es necesidad de energía por crecimiento, que es en la infancia, tan pequeña, lactante menor, o cuando tenemos una capacidad de energía que es un niño es más deportista, es más inquieto, hace muchas cosas al aire libre, etc. Y hay una distribución diferente, calórica, de los macronutrientes que tienen que ustedes manejar. Eso es muy importante porque también van a necesitar muchas veces pacientes hospitalizados que van a decir ¿cuánto porcentaje de esta alimentación es hidrato de carbono? ¿Cuánto porcentaje de líquido? ¿Cuánto porcentaje de proteínas? Y eso tiene que ser diferente de acuerdo a la edad. Bueno, comparando general gasto energético total diario, si ustedes miran un recién nacido gasta en promedio 100 kilocalorías por kilo por día. ¿Ya? De nuevo, porque es importante una buena alimentación, la lactancia, hidratación, etc. A diferencia que ya vamos bajando y en general nuestro gasto energético total diario es de 30 kilocalorías por kilo. Eso es lo que nosotros deberíamos buscar. Vamos bajando a 100, muy importante. 70, 55, 200. Es variable el gasto energético total, según la edad. Esto tiene que aprenderse. Y vamos a ver con qué es la diferencia. El lactante, en cuanto a la distribución calórica de los macronutrientes, grandes macronutrientes, hidrato de carbono y líquido, un lactante en proporción de necesidad diaria debería incluir un 45% de hidrato de carbono, 10% de proteína y 45% de líquido. ¿Por qué requiere más líquido un lactante? Neurológico cerebral. ¿Ya? Entonces, ustedes entenderán que las leches maternizadas por las leches de inicio, uno de los componentes importantes son los aceites omega. El porcentaje no es el mismo componente lípido en una leche de menor de un año a una leche nido, una purita, o uno, o dos, de los niños que tienen ¿ya? Entonces, importante, tiene la misma proporcionalidad que el hidrato de carbono. ¿Ya? El hidrato de carbono. Y la proteína, que básicamente se ocupa, ¿no es cierto?, de lo que es la regeneración celular, la proteína, estamos con un 10%. Cambiamos ya un preescolar, en la cual, miren cómo ya empieza a bajar el aporte de líquidos. Lo rojito es lo que se aprende de memoria. ¿Ya? Esto es como una variable que puede ir. O sea, si usted en una prueba pone en el preescolar de un 40% de líquido en el juego, ¿ya? Pero no se me salga el tema. ¿Ya? Entonces, esto es lo que tienen que manejar, porque es lo que se va a preguntar. ¿Ya? Entonces, líquido bajamos 35% y empezamos a subir la proteína porque ahí comienza un mayor crecimiento y sobre todo de órganos, ¿cierto? Que necesitamos más recambio celular, mucho más proteínas y quedamos todavía en un hidrato de carbono un poquito mayor del 50%. Y ya al llegar al escolar del adulto, ya definitivamente bajamos un poquito el líquido, quedamos igual en proteínas y subimos un poquito el hidrato de carbono. Esa debería ser la proporcionalidad en porcentajes. Entonces, si uno quiere ir fino y está dejando tanta alimentación, tanta comida y tanta leche, a mí me debería un poquito ajustar
Aquí yo le estoy dejando una cantidad del 15% total de mis calorías en ese alimento que le estoy dejando en el día, 15% tiene que ser de proteínas y 55 de hidratos de carbono y 30 de lo que son los lípidos. Recordemos que la leche o el lácteo en general, vamos a hablar de la leche, en los primeros años ocupa básicamente una situación muy de proteínas. La leche es muy de proteínas y si tiene la leche sola va a incluir líquido y evidentemente hidratos de carbono que pueden estar incluidos sobre todo en los cereales. Cuando yo incluyo a una leche un cereal, estoy agregando hidratos de carbono. Pero generalmente en el escolar y la vamos más acá, la leche cumple más un papel proteico menor. La leche cumple un papel más bien de calcio, de aporte de calcio. El mayor porcentaje de calcio concentrado que se le da en la infancia a los niños ya escolares adultos arriba, es la leche. No cumple tanto el rol de proteínas como fue en un inicio. Eso para qué decir. ¿Cuáles son los gastos del gasto, o sea, el componente del gasto energético? Primero tenemos el gasto metabólico basal. Aquí llamamos gasto metabólico basal, es lo que dijimos, lo que la célula mínimamente requiere para funcionar. Eso es todo. Es la base. ¿Ya? Si no cumplimos con la base, bueno, tenemos destrucción celular, daño, etc. Porque no está funcionando la célula. Entonces, el gasto metabólico basal es lo que necesita la célula para sobrevivir, que obviamente es un porcentaje importante, un 60-70%. Y aquí empezamos con el porcentaje que el resto de lo que compone el gasto energético. Hay un efecto térmico de los alimentos que es un 5%, que tiene un gasto en la cual se destruye, se desarma el alimento, se convierte en lo que tiene que convertirse, y eso es un gasto energético. Actividad física, y va a depender, por eso es amplio. Alguien que no hace mucho, pero o alguien que hace más ejercicio. Y bueno, ven ustedes que vamos del crecimiento utilizando los dos edades o los dos periodos más críticos del crecimiento, en que hay un 30% de necesidad, y los otros edades en que no se crece tanto como tenemos un 5%. O sea, en un adolescente el crecimiento del gasto energético es mucho por cierto que utiliza el crecimiento. Es importante que no existir la alimentación del adolescente también tiene que ser una buena alimentación y balanceada. ¿Ya? Sí, entonces el gasto metabólico basal sería como lo mismo, pero lo otro sería variable. Son variables, más variables. Depende de la cantidad de alimentos que tú comas, a la cantidad de porcentaje de alimentos. La actividad física depende de lo que tú hagas, es el porcentaje. Por eso que es variable. Esto sí, o sea, esto es lo que necesitamos básico. ¿Ya? Y más encima, si es que un niño y una niña, para nosotros estamos enfermos, incluso más aún hospitalizados, requerimos otro gasto importante. Por eso que la alimentación, más bien la nutrición en un paciente de una unidad de cuidado intensivo que no está comiendo nada por boca y solo usa un suelo, si está muchos días, nosotros siempre nos preocupamos que un lactante no esté más de 24 o 40 días con un suelo sin. Porque esos 2 días está perdiendo mucho. Entonces hay que plantear, si yo sé que ese niño o niña va a tener una alta estadía en una unidad de paciente crítico, voy a tener que empezar a alimentar de alguna forma. Si puedo utilizar el intestino como una sonda nasogástrica, lo uso. Si no lo puedo usar, tiene que ser por vía parenteral y una nutrición parenteral. Parcial o total. ¿Pero por qué? Porque si no tiene una buena nutrición, no se va a sanar. No se va a sanar. ¿Ya? No va a sanar su daño celular o la patología que puede dar. Entonces va a ser un enemigo esta parte nutricional en el cuadro infeccioso, enfermo, patología de la. ¿Ya? Así que dentro de un paciente enfermo en casa, o más aún, un enfermo hospitalizado, evidentemente aumenta que hay una tabla para aquello, relación a patologías, súbale un poquito de esto, súbale un poquito de un porcentaje de muestra de esto, etc. Con dificultad respiratoria, no es necesario, para que usted lo tenga claro, que un niño enferma
Y ahí en conjunto la nutricionista muchas veces la que hace el total del cálculo de cuánto le estoy dejando en calorías y qué porcentaje le estoy dejando. Uno mira y es lo que uno quiere. La indicación del médico o médica es un poco eso. Yo necesito que le diga tanto de la porcentaje de proteína, tanto porcentaje de líquido, tanto porcentaje de proteína. Una alimentación y que el volumen total sea tanto. Ahí se puede trabajar el completo de la nutricionista. Ya, básicamente se va a armar el tipo de comida o el alimento o la leche que requiere que sea. Bueno, ¿cómo se puede medir? Bueno, lo más exacto es sacar el calorímetría directa en directa, que es un sistema complejo y eso también eso lo va a hacer para temas de estudio de investigación, etc. Pero es lo más cercano a lo real, ¿ya? Pero si no tenemos fórmulas, miles, las fórmulas de la OMS, de Schofield, las tablas OMS y nos vamos a quedar un poquito con memotecnia, que es muy fácil para todos, para ustedes general, se nos puede pasar un poquito o mucha caloría o menos caloría, sí, pero en forma general puede ser lo primero que podemos hacer hasta si que no tenemos la necesidad inminente de que este paciente es tan crítico su problema nutricional que tenemos que hacer otro tipo de planes. ¿Ya? De forma general, para los que ustedes van a ver, como médicos generales, me parece que la memotecnia puede ser bastante buena. ¿Ya? Podemos ajustar, y aquí decimos nosotros, o sea, y aquí llamamos guía ligera, y aquí ajustamos actividad moderada y no intensa. O sea, generalmente empezamos hablando de alto rendimiento. ¿Ya? Son que algunos niños son niños que participan en un deporte de alto rendimiento. Sí, aquí sí o sí. ¿Ya? Pero moderada y yo creo que no quisiera hacer. ¿Ya? Pero es una actividad física que uno puede ir también aumentando o ajustando según la actividad física. Espero que también lo tengan en cuenta. Las academias, por ejemplo, que los niños hacen en el volei, entrarían en la moderada. Sí, porque moderada es tener un entrenamiento diario, ¿cierto? Un par de horas. Hay, digamos, una actividad moderada. Porque una de las academias, la verdad que no es mucho lo que se mueve, y se mueven ¿qué? 2 veces a la semana. No sé. La moderada requiere, por lo menos todos los días, tener lo que recomienda, ¿no es cierto? Que son como, ojalá 2 horas diarias, que no sé qué lo hace, pero bueno, felicitaciones lo hace. Pero por lo menos son 2 horas que se recomienda, mínimo son 1 hora. Y más bien lo que uno tiene que esperar es que haya, ¿no es cierto?, que todos los días haga. De repente no, si no van al gimnasio, perfecto. ¿De qué piso vive usted? ¿Tiene tarea? Sí, eso no es tarea. 15 minutos. Ruido para abajo, ruido para abajo, ruido para abajo. ¿Sí? Lento, no corra. Lento, pero no vaya. No vaya. ¿Ya? Si son 2 pisos, 15 minutos sin parar. Porque si usted pasa rápido, se va a pasar. No está acostumbrado. Ya, perfecto. ¿Le gusta bailar? Encierra en tu pieza, agarra una tablet, pone un ejemplo y te pones a bailar encerrado en tu pieza. 15 minutos. Todos los días. Es nada. Pero eso es un hábito. ¿Ya? Eso es un hábito. ¿Ya? Mucha gente no es que tiene en la casa y caminadores, y nadie lo usa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque muchas veces la cosa real es que los padres trabajan, o los cuidadores trabajan, o están ahí cuidando a los chicos. Muchas veces llegan a las 7, 8 de la noche, los padres de la casa, que podría ser el momento de salir a caminar, de sacarlos a la esquina para jugar al fútbol, a correr. ¿Tienes perro? Ya, pasea el perro, pero rápido. O sea, tienes que ir caminando rápido, te tienes que cansar, tienes que transpirar, tienes que sentir que tu corazón se va a salir del pecho. Eso es un entrenamiento. Si no, no te sirve. Si no llegas cansado, si no llegas capturado, si no llegas colorado, no mucho. Igual, bueno, es algo, pero no es una actividad física. ¿Ya? Hay muchas cosas, los chicos necesitan, algunos dicen, sí, me gusta bailar, fíjate que se encierra, 15 minutos que nadie lo moleste. Es que tantas cosas como que bailen, se pongan ahí, pasen que sí, nada. Y todos los días lo mismo. 15 minutos no es nada, porque si quisiéramos parar, tendríamos que hacer
determinar según hombres o mujeres y según edad el gasto metabólico basal. Por ejemplo, una niña de 3 años que tiene 13 kilos, calculando esta fórmula, y me sale que debería ser como gasto basal 794 calorías basales. Y ahí se le agrega todas las otras cosas que evidentemente se le deben agregar de cohorte, etc. Otra tabla son las tablas OMS, que son las recomendaciones de ingesta calórica. Estas son recomendaciones de ingesta calórica en menores de 1 año y estos son en mayores de 1 año. O sea, por ejemplo, si una niñita tiene 9 años y debería requerir 61 kilocalorías digamos, al día como ingesta calórica mínima. ¿Ya? Y así sucesivamente, en el fondo, de acuerdo a estas recomendaciones, también existe esta tabla. Por ejemplo, pero este también es un ejemplo. Entre 6 a 8 meses, en promedio de calorías diarias son 650 calorías. Aquí no me requiere calorías. En promedio. ¿Ya? En promedio, ya entre 9 a 11 son 700 calorías y entre 12 a 23 son 900 calorías. Y aquí lo que predomina es más bien una persona que está más joven, hay más actividad. Ojo que también hay que considerar que en esta edad son niños y niñas que van al colegio, que requieren estudiar, que necesitan hacer trabajo. O sea, hay una, se supone, ¿no es cierto?, una ocupación mental y de la parte neurológica importante dentro de su desarrollo. Y eso, aunque no lo crean, gasta energía. O sea, solo eso que se levantan a las 6 de la mañana, 6 de la mañana, vayan al colegio, hagan las tareas, presentaciones, pongan atención, ¿ya? Eso no es menor. Eso no es menor, hay un gasto energético. Ustedes, el hecho de que están acá, ¿cierto?, tratando de poner atención, elaborando una adentro, si me acuerdo, no me acuerdo, eso es energía. Eso es ocupación de energía. ¿Ya? Entonces, el promedio, tal vez uno lo piensa así, la mujer requiere en promedio, ojalá un poco menos, nada más, 2.000 calorías diarias y un hombre 2.500 calorías. Eso es como sería como promedio. Y ojalá meterlo más. Y si hacemos un razonamiento, un cálculo, ampliamente lo que estamos poniendo en calorías, puede que nos estemos pasando. ¿Ya? Si empezamos a sumar cositas dulces, saladas, bebidas, etc., es probable que empecemos a sumar y nos estemos pasando. ¿Ya? Entonces, esto es lo que yo creo que debería ver, que es el método más bien técnico, fácil, ya bastante general, pero nos hace una idea de lo que nosotros requerimos, de lo que ustedes requieren para calcular la necesidad calórica basal diaria de un niño o una niña. Entonces, en menores de 1 año, la idea es que tenga o se calcule 100 kilocalorías por día, y en mayores de 1 año son 1000 de base y se le agrega 100 kilocalorías por cada año. O sea, a los 2 años son 1100, no 1200. Es por cada año que pase del año. 1000 basal y 100 por cada año que pase el año. O sea, a los 7 meses, si yo calculo que es 8,5 kilos de lactante, yo calculo por 100 me quedan 850 calorías diarias de base. ¿Bien? Que eso tiene que incluir a los 7 meses, ¿está comiendo? A los 7 meses está comiendo el lactante. ¿Cuántas comidas? Una comida. ¿Y a cuánto empieza la segunda? A las 8. Entonces tiene que considerar la papilla, la frutita y la leche. ¿Ya? Con eso me tiene que cubrir la porción de azúcar. Una niña de 3 años, en general, que no considera peso, si tiene 3, y yo le tengo que subir 100 de los 2 y 100 de los 3. 1200. Ahora hablando de ignorante, ¿esta información la maneja solo ella o la
hay especialidades de nutrición dietética como nutricionista y familia. Son hospitales en Santiago, son hospitales en Pasa, son hospitales abiertos a nutrición específicamente son ustedes. Así que son embarazos, son los dicen y arman todo cálculo ritmo. La segunda es 1000 base. 2 años, 1100. 3 años, 1200. O sea, se pasó 2 veces en el fondo el año. No son 1300, son 1200. ¿Me sigue, cierto? Sí. O sea, para 4 años serían 1300. Ya. Eso como general, la primera parte es el cambio energético o la energía necesaria. Vamos a ver los carbohidratos, grandes componentes de nuestra nutrición, los 3 componentes clásicos y los carbohidratos, lípidos y proteínas. ¿Ya? Las proteínas. Por ejemplo, todos esos alimentos nos aportan proteínas. Algo se deben acordar, no sé si en vitamina, por ejemplo, van a pasar la proteína, ¿cierto? Ya, entonces hay que remontarse a esos tiempos, ¿ya? De las características que tiene la proteína y por lo tanto de la utilidad de la proteína. Bueno, lejos, la proteína tiene una función de información y reparación de tejidos. Lejos, ¿ya? ¿Y dónde se produce la proteína? ¿Ah? La energía disponible que tiene la proteína, a ver si se acuerdan, por cada gramo de proteína aporta 4 kilocalorías. Cada gramo de proteína. Entonces también, de nuevo, yo puedo saber en mi, mi planificación de la comida, si yo estoy fijando tanto porcentaje de proteína, la nutricionista me dice son tantos gramos, yo digo, yo solo no sé cuántas calorías estoy aportando, solo proteínas. ¿Ya? 4 calorías por cada gramo de proteína. ¿Eso varía por el tipo de carne? ¿Perdón? ¿Varía por el tipo de proteína? No necesariamente. No, porque, a ver, me refiero a una carne que digamos a grasa, por ejemplo. ¿Una carne de cerdo? Ahí desconozco realmente si hay una diferencia o solamente se toma todo se pone todo como carne. Ahora, no tengo claridad si estamos refiriendo a carnes más magras o carnes más grasas, que eso más bien yo creo que la proteína no sean más grasas, más que la proteína. ¿Ya? ¿Qué consideraciones tenemos que tener? Primero, que como proteína, recuerden que donde se filtra y trabaja la proteína es en el riñón, lejas. Entonces tenemos que tener un buen riñón para que esta proteína funcione. En nuestra ingesta llegue al riñón, se extrae todo lo que corresponde a estos aminoácidos, que son los realmente los que nos requerimos, ¿cierto? Entonces necesitamos un buen riñón. Y el buen riñón, cuidado, que no lo tenemos tan bueno dentro del primer año de vida. No sé si lo recuerdan. Todos los diagnósticos nacen con una insuficiencia renal que es fisiológica. Por lo tanto, tenemos que irnos piano con el aporte proteico. Es ahí que ahí lo vamos a mirar bien, cuando se hace un biberón y la mamá dice, no, si le voy a poner más polvo, pues no va a quedar la leche, ¿no? Yo le estoy colocando más gramos y esos gramos implican un mayor aporte de proteína y le estoy dando más proteína y le estoy haciendo, digamos, trabajar de más a un riñón que no se la va a poder. Así que por eso tiene su razón de ser. Bueno, hay que considerar el aporte de aminoácido esencial, o sea que en el alimento que la proteína sea y contenga un aminoácido esencial. Pescado, lejos, es una proteína muy buena, aminoácidos, el huevo, entonces hay buenos proteínas. Y el aporte exagerado del primer año de vida en relación incluso a la sobrecarga renal sí puede aumentar la enfermedad crónica
transmisible en el adulto, porque voy a forzar a un riñón a trabajar más de la cuenta. Cuidado con eso. Entonces, excelente, tiene un buen aporte en general, aporta calorías, pero hay que tener ciertas consideraciones en la infancia. No sé si se recuerdan, ¿cierto? Si se lo aprenden de memoria en algún momento, los aminoácidos esenciales, ¿ya? Imagino que alguna vez les sonó. Metilina, isoleucina, leucina, metilina, fenilalanina, beta-ceteronina, triptófano y valina, que son los aminoácidos esenciales de nuestra célula. Por lo mismo, existe un nivel seguro de aporte de ingesta proteica que dice la FAO. No se lo aprendan, pero evidentemente hay diferencia en relación a los niveles de ingesta antes de los 6 meses, ¿cierto? El conjugador, todo bajando. Un poco lo que alguien preguntó, la proteína sí es importante porque hay regeneración celular en el primer año de vida, pero después ya bajamos a la necesidad proteica, ¿ya? Y el P% de concha importante, más de alguna vez va a escuchar sobre todo en la aporte de la leche. Realmente la nutricionista, el 25% la quiere. ¿Qué significa el P%? El P% es la proporción de aporte calórico total como proteínas. Solo exclusivamente como proteínas. Que es los gramos de proteína por cuadro, que son las kilocalorías que da la proteína, por 100 dividido por las kilocalorías totales que yo estoy dejando, por ejemplo, en una leche. Y la leche requiere y se sugiere justamente para que no exista una sobrecarga renal que el P% bordee el 12% en los primeros años. ¿Por qué? Porque con el 12%, con un P% de 12, nos estamos asegurando una cantidad buena, adecuada y razonable para un riñón de cera. Entonces, la leche materna, fíjese ustedes que tiene 9% de P%. Y la leche purita, la leche, digamos, que gana en los consultorios, la Pro 1, la Pro 2, básicamente hay un 15%. Un poquito pasado, pero está dentro de lo que uno puede aceptar. Entonces, si yo le doy, como decía yo, una ruma de, en vez de 10 gramos, 5 gramos de la leche en polvo que le voy a dar en cada biberón, yo le doy el doble, yo estoy, según la edad, estoy dando el doble y el P% se me cae. Riesgo básicamente es que la orina sale muy concentrada y riesgo que evidentemente haya un daño, más bien una exigencia extra al riñón que no le toca. Ese es el P%. ¿Sí? ¿Vale? Leche materna. La leche materna y la leche purita. Pongo la purita pero uno. ¿Hasta qué edad? Los primeros 2 años, porque como te decía que después ya la leche nos toma parte importante y tiene proteínas muy fuertes. Así que los primeros años la cual tú sabes que este porcentaje es importante por el riñón. Y el riñón todavía es inmaduro a los 2 años. A los 2 años yo te podría decir que ya un riñón está funcionando como un adulto. Perfecto. Entonces, vámonos a los carbohidratos, que son los más ricos, los que entusiasman más y los culpables de muchas cosas y de nuestro peso. ¿Ya? Los carbohidratos clásicos, ¿cierto? Clásicos más, la legumbre, arroz, etc. Es la principal fuente de energía. Lo tenemos a mano, lo tenemos incluso más barato. Pero mira, las proteínas son más caras. Huevo, pescado, son más caras. ¿Ya? En cambio, esto es más barato. El pan es más barato, más asequible, el arroz, el fideo, etc. El glucógeno es lo que da, que se almacena su energía como glucógeno en el músculo y en el hígado. La energía es igual que la proteína, 4 kilocalorías por cada gramo de proteína que le vamos a poner en carbohidratos. Los principales carbohidratos, el lactante, la lactosa de la leche, ¿ya? Y en cambio ya van entrando todos los almidones. Arroz, fideo, papa, son los almidones. Consideraciones. Hay limitaciones de cantidad por el volumen lácteo, o sea, que tampoco comer más mucha cantidad de otra cosa, porque hay una limitación por el contenido. Hay intolerancia congénita adquirida al
por alguna razón en particular han ido aumentando la intolerancia a la lactosa en la infancia. Si no se diagnostica por el diagnóstico clínico, no existe ningún examen de laboratorio ni radiografía ni nada que dé diagnóstico de intolerancia a la lactosa. La intolerancia a la lactosa, el diagnóstico es clínico. Si uno se hincha, si tiene un clarito con dolor abdominal y yo restringo la lactosa, su comida se mejora, eso es. Eso es. Consulta. La leche en polvo tiene lactosa. Hay leche en polvo sin lactosa. Hay leche en polvo sin lactosa. Por eso cuando pasen ahora por el pasillo de la leche, aprovechen de vitrinear lo que hay. ¿Ya? Hay leche semi-descremada, descremada, sin lactosa. Y como todos sabemos, un elevado consumo nos puede llevar a la obesidad y a los trastornos de trabajo. Lípidos. Los lípidos también, desde el punto de vista de la parte organoléptica del lípido, el lípido tiene sus pros y sus contras. De repente, organoléptico es decir lo que es sabor. Hay algunos que son simpáticos y otros que no son tan simpáticos. O sea, comer una palta creo que es tan simpático. ¿No? Tiene muy buen lípido, pero no hay que contratar. ¿Ya? Entonces, pero en cambio, quizás comer algo de aceite directo, no lo que simpatiza un omega 1 lípido, un omega solo, ¿ya? Entonces, pero sí, lejos la mayor fuente energética, ¿por qué? Porque tiene más calorías por gramo. Este es el único que tiene 9 kilocalorías por cada gramo de líquido que es blanco. ¿Ya? Los ácidos grasos esenciales recuerdan el linoleico, el argininoleico, los pentanoico y el doxaznoico, ya que son los ácidos grasos esenciales. No todos los alimentos que tienen grasa lo tienen. ¿Ya? Por ejemplo, si vamos a comer un salmón, un atún, ¿ya? Son de los pescados, si uno quiere ese pescado, es con ácidos grasos, pero son caros también. ¿Ya? No es fácil comer un salmón o comer menos un atún relevado con natural. Pero sí tenemos lo que son los frutos secos que tienen ácido graso, que son los secos. ¿Ya? Entonces, recordar, este aporta 9 kilocalorías por gramo, mi consideración es que es importante que integrante de las membranas celulares por tanto de los nutrientes. Muy importante que los niños conforman lo que es las membranas celulares, apoyan el desarrollo visual y cognitivo de la vida. Por eso yo las papillas, antes de dársela, tiene que haber un ácido graso. Un aceite de canola, un aceite, aquí sea un vegetal que no tengamos en la casa. Canola pura canola no es caro, ¿no? Un aceite vegetal habitual, pero igual aporta. Ya no existe mucho el aceite de oliva de uva, mejor el aceite de oliva, un aceite de oliva es pesado, tiene un sabor que no es muy agradable en la comida, tener el mismo aceite de oliva. Ya es un olor muy delicioso, no es fácil y es caro. ¿Ya? Son precursores de hormonas vitamina, pero cuidado que si nos pasamos en el aporte, nos vamos a nivel. ¿Ya? Esas son las características que le dan nuestros 3 grandes macronutrientes que tienen que considerar sobre todo la energía disponible por cada gramo. ¿Ya? Vamos a los micros. Los micros, y habíamos empezado un poquito ayer algo de lo que significa la necesidad o aporte de vitamina, pero es la vitamina que tiene que ir. La vitamina que está obviamente consumiendo las frutas, que también realmente los niños y niñas consumen las frutas y frutas. Yo come, no me gusta el lechuga, ya, la tomate, ya, tampoco, y se le acabaron las frutas. Y los huevitos verdes, ya, y no sé, con el pepino, no conocen
rabanitos, cosas más ricas. ¿Ya? Rabanitos. Así con suerte el choclo, pero hay muchas verduras que desconocen. La selva en ensalada, espinaca en ensalada, apio. ¿Ya? Entonces se olvidan y se generan lechuga. Eso es toda la verdura que existe. Bueno, las vitaminas son compuestos orgánicos que son completamente esenciales, que están en muchos alimentos. Existen los hidrosolubles y los hidrosolubles, se recuerdan, ¿cierto? Los hidrosolubles que no se depositan en el organismo en sí y se deben aportar entonces diariamente. Tenemos que comer alimentos que tengan vitamina C o del complejo B, ¿ya? Porque no se depositan. En cambio, los liposolubles que realmente se depositan en los ácidos grasos y el clásico ADEC, que nos acordamos siempre de cuáles son los liposolubles, que es el acrónimo ADEC. ¿Ya? El déficit y o el exceso pueden tener efectos especiales en la vitaminosis, antes, y efectos tóxicos en caso de muy bueno. A ver, si tú estás comiendo una cantidad importante de alimentos con vitamina C un año más tarde, porque no ayudamos una vitamina deficitaria como lo vimos ayer, que no necesitamos aporte, los alimentos no aportan. El tema de tomarse la vitamina C todos los días, llega un momento que el riñón colapsa, porque por ahí pasa. ¿Ya? Y también eso implica que todos los días tomar vitamina C como para no resfriarse, es un poco lo que se llama el mínimo, ¿ya? El tema incluye un poco que el riñón colapse, o sea, que estamos forzando a hacer una actividad que al final termina orinando vitamina C. O sea, el olor de la orina es, por lo que no sé si tomamos la vitamina en la universidad, no se tomaba y fue un pipí horrible, con olor a vitamina. ¿Ya? O sea, después yo asumía, no, o sea, ya el riñón basta, o sea, ya tienes mucha. Se acabó la vitamina. La vitamina C pasa lo mismo, empiezan a tener el olor, cuando ya hay olor, que ya no necesitas, no es necesario tomar vitamina C. Además que la vitamina C, más que desde el punto de vista resfrío, etc., es más bien ayuda a la cicatrización más que otra cosa. De hecho, en algunas quemaduras, por eso se utiliza la vitamina C para ayudar a la cicatrización. ¿Ya? Por aquí hay una tabla, vamos un poco para que ustedes con calma lo vean. La vitamina A es básicamente participa en el proceso visual, ¿cierto? La D, la hablamos de la D del calcio y fósforo, mineralización. La vitamina E es un antioxidante que inhibe la depresión comunitaria, la coagulación sanguínea, la vitamina C, la antioxidante, formación de colágeno, por eso un poco el tema de la cicatrización, ayuda al sistema inmunológico, por eso es que se asocia al resfrío, ¿no? Y el complejo B, que es más que nada componentes funcionales proteicas. Son las vitaminas más clásicas que tenemos que ingerir. En cuanto a minerales, también hablamos del mineral hierro, ¿cierto? Y hablamos un poco ayer de la necesidad de calcio o no. El calcio y el fósforo corresponden al 4,5% del peso corporal, que es lo que forman nuestros huesos y cartílagos. La incorporación máxima del calcio ocurre durante la infancia. De nuevo, las comidas que tengan calcio, alimentos con calcio, porque nosotros estamos formando sus huesos para cuando ya termine la gestación, el cierre de los huesos. Entonces, más o menos, para garantizar un buen desarrollo, deberíamos ingerir entre 800 hasta 1200 miligramos diarios de calcio. De ahí, bueno, uno habla de la necesidad de calcio, entonces tengo para 1200 miligramos de calcio. Cada taza de leche, como 200 en general, se asocia a 200 miligramos de calcio en general. ¿Ya? Entonces, cuidado que hay yogur que son como de 180, y otros que son de 120, entonces eso también calculamos un poco con el calcio. De ahí es bueno que si en general se tomen consumo grande, 2 o 3
de calcio puro en el lácteo y el resto ya no come. Y ahí yo puedo completar quizás una necesidad de 1000 miligramos en un niño más grande. Por eso que ese niño que toma leche, porque no le gusta, que no se puede hacer, cuidado con el calcio. Que ese es el problema. ¿Ya? Y la fibra, que también es un gran problema con la fibra, sobre todo con el tema digestivo, concentración, etc. La fibra no se absorbe, hay solubles, como la pectina, y hay solubles que es la celulosa y la glitina. Las funciones, por ejemplo, de las solubles, de las fibras solubles, es que fija el colesterol. Acuérdense que también, frente a los manejos de la hipercolesterolemia y de la obesidad, requiere fibra. Ese es el fibra, porque es capaz de ciertos términos y retarda la evacuación alta. Pero las insolubles, un poco la que es la que usamos para los niños constipados, tenemos mucha constipación porque no toman agua, no se mueven. Entonces, todo eso hace que el niño tenga constipación. Pero las insolubles favorecen el cortical, aumenta la actividad motora, en el fondo ayuda a que las deposiciones salgan como deben salir, una vez al día, no tan duras, etc. Y se fija el agua, ¿ya? Entonces todo esto ahí hay muchas cosas. Las solubles, las insolubles que son, se ocupan, digamos, ¿no es cierto?, para lo que son las pitiqués, las hortalizas, el guisante, pera, semillas, y para lo que son las solubles, obviamente tal que puede ayudar mucho más a lo que es el tema del colesterol, tenemos la avena, también hay legumbres, las nueces. Uno come verduras o frutas y probablemente estamos comiendo fibra tanto solubles como insolubles. Hay que comer verduras. ¿Ya? Y por último, nos queda el agua. Ya no, o sea, me imagino que ya saben, tienen claro que el niño tiene un alto requerimiento de volumen porque tiene un mayor porcentaje de agua fibra. Un lactante, de hecho un recién nacido, alrededor del 80% de su peso es agua. ¿Ya? Y vamos a cambiar un 70%, etc., aunque nosotros estamos en un 30%. Entonces, de nuevo, lo mismo que cualquier cambio de volúmenes, de desesperación, o sea, el volumen es una línea deshidratado o un edema. Hay que ser muy finos. Los lactantes, ya lo vimos, 150 cc por kilo por día, en cuanto por ejemplo cuando tienen que calcular el volumen de la leche. Los preescolares 75 a 100 y generalmente aquí hablamos más bien de la superficie corporal en el escolar, ya no ocupamos mucho el peso, sino que vamos a salir, tenemos generalmente escolares que pesan 50 kilos o adolescentes que pesan 90 kilos. Lamentablemente, entonces si lo hacemos un kilo, nos salen a 80 kilos. Entonces ahí usamos más bien la superficie corporal. ¿Perdón? Por día. ¿Ya? Agua y agua. Esto se les va a repetir 1000 veces, que son las fórmulas de Holiday, que van a tener clases y para poder armar el juego, un solito para los niños y niñas. La fórmula de Holiday, el caballero dijo que entre el 1 y el kilo debería necesitar como fluido básico 100 cc por kilo, hasta los 1000 kilos. A partir de los 11 a los 20, 1000 de base, le tenemos que sumar 50, es 50 por cada kilo que pase tiempo. O sea, 50 en el 11 más 50 si son 12, etc. Y ahí son 1050, 1100, 1150, etc. Y si tiene más de 20 kilos, la base es 1500, que son 20 ml por cada kilo que exceda la meta. Si son 21 kilos, serían 1500, 1700. 1500. 1500. ¿Ya? 20 kilos. Solo 20 kilos, ¿no? 20 por cada kilo que es, no es 20 por kilo. O sea, en este caso 1500 de base, y si un paciente tiene 22 kilos, serían 1540.
entrenar. Esto es entrenamiento, ¿ya? Haciendo ustedes los casos clínicos y ustedes dicen, ¿cuánto es? ¿Cuánto le corresponde? Bien, perfecto. ¿Consulta podría dar otro ejemplo? No sé si en este caso, si que tiene 8 kilos, ¿cuántos se son al día? 800. ¿Sí? Si tiene 12 kilos, ¿cuántos ml son? Tienes que empezar con 1000 de base. Y le sumas 50 por el 11 y 50 por el 12. O sea, 1100. 50 y 50. Va sumando. 50, 11, 50, 12, 50, 13, 50, 14, 50. Ah, no por lo distinto. No. Es por la edad. Eso. Esta no se calcula por esta, es por el kilo que se va pasando. ¿Ya? Lo mismo. Más de 20, tengo 1500 de base, y si por ejemplo tengo entonces 21, tengo que sumar 20 a la 21, a los 22, otros 20, a los 23, otros 20 medio, no por kilo, ya va a salir una cantidad fenomenal de volumen. ¿Ya? Estos entrenamientos, chiquillos, aquí la día a día es puro entrenar y hacer ejercicio para ir acostumbrándose. ¿Ya? Ok. Bueno, ahí depende la fotografía. No sé si tienen alguna duda respecto a esto. Y eso, porque a lo mejor, si hay alguna duda, que se aclare. Muy importante Sí. por el tema de que el niño Exacto. pasa como una insuficiencia renal fisiológica. Entonces, si se pasa del 2%, puede causar una insuficiencia renal fisiológica. No, crónica no. Nunca te lo. No, no es difícil. Pero sí vas a forzar demasiado el riñón y, como lo decía la literatura, si es persistente esto, que puede llegar a la por un riñón que fue maltratado durante el mes. O sea, es más como una sobrecarga. Así es, sobrecarga. ¿Alguien más sí usted? Consulta con respecto a la apertura de los niños para comer aquí. Aquí no. Aquí, o sea, depende de la cultura. Yo no puedo decir nada. Depende de la cultura. Yo no sé si en México o en Perú comen aquí desde siempre. Y eso es como ya una cuestión cultural y no es que esté prohibido. ¿Ya? Yo no puedo, digamos, hablar sobre otras culturas que están. Pero nosotros no, a ver. ¿Ya? ¿Quién más? ¿Ok? Sí, mira. Silencio, chiquillo, ¿escuchemos? Ya, no toma leche. ¿No quiere decir muy frecuente preguntar? Tienes otro plato. El yogur aporta la leche. Los postres de leche, sola con leche, arroz con leche, leche asada. Les digo, ya, no quiere leche caliente, me gusta la leche en caja, con sabor. Ojalá siempre sí, después de los 2 años. El tema de los menores de 2 años que no quiere leche, ahí se nos complica la cosa. Porque yo no puedo ofrecer un yogur a un menor de 2 años, porque son azucarados. ¿Me entienden? Porque es una pregunta muy frecuente y lamentablemente es frecuente que los niños digan no quiero más leche. Está bien, puede ser la leche caliente, leche sentado, pero hay otros lácteos. Y a veces no asumen que el yogur puede ser un lácteo. Y a veces les gusta. ¿No les gusta eso? No tiene nada. Sí. En el caso de que quieran hacer leche con sabores, o leche de avena, leche de cloro también sirve. Mayores de 2 años, ojalá. Siempre mayores de 2 años. Lo mismo que el chiquitín, cuidado del chiquitín. ¿Lo conocen, cierto? Sí. El chiquitín es un concentrado de proteínas. Está estrictamente prohibido en menores de 2 años. Porque como es concentrado proteico, ¿qué pasa con eso? ¿Qué se le da? El 20%. ¿Ya? Y en poca cantidad le estamos dando una bomba proteica. ¿Ya? Entonces, de repente sí, bueno, este tipo de chica que no quiere comer leche y después del año le pone ese 1 o 8 chiquilines, o
a aportar una cantidad de proteína. ¿Ya? Pero yo dije, porque se ve como una cosita blandita, entonces casi a veces lo ponen en niños menores de un año. No, termine, porque la visión ¿Y los quesos? Los quesos igual. ¿El queso? Ahora, el queso lo que menos tiene es lacto. Eso mismo. ¿Ya? Claro, entonces el queso puede ser un aporte, incluso mejor el quesillo. El queso blanco puede ser un aporte. El queso como tal, sí, hay quesos buenos y quesos muy caros. ¿Ya? Y los quesos buenos son caros, que uno se asegura que realmente el contenido lácteo sea adecuado. Sí, sí. Y por ejemplo, cuando los niños ya están más grandes y sus papás son veganos y no le quieren dar como productos de origen animal, ¿qué se hace? Uno le tiene que decir que le tiene que dar igual. No, porque, a ver, los niños están bajo cargo de los papás, la tutoría de los padres. Ahora, cuando son más grandes, a veces niños aceptan seguir lo que dicen, que siguen, que se convierten un poco a vegano o vegetariano, y ahí ayer lo vimos, cuáles son las consideraciones. Nosotros como médicos o médicas, la verdad que no podemos juzgar decisiones de ese tipo. Quizás lo que nosotros hacemos es educar. O sea, está bien, usted está clara, la decisión de familia, qué significa eso, apoyarlo, vaya donde los nutricionistas que le dé un buen menú con buenos aportes, pero más allá de si uno está de acuerdo o no está de acuerdo con un tipo de alimentación, con el GRIS o el greening, como lo comenté, que no está todavía 100% aceptado, pero existe. Entonces uno tiene que apoyar con consideraciones clínicas y de conocimiento, pero no está para juzgar. Hay que apoyarlo. ¿Ya? ¿Algo más? ¿Sí? Yo quiero hablar con respecto a los niños